corrupción en España se escribe con doble P, una P de partido y la otra de popular. El caso Montoro y lo que vamos sabiendo de esta directa intervención de los grandes capitales y las empresas económicas poderosas en este país en la política española resulta antes una constatación que una sorpresa. Si acaso la novedad es la fórmula. Lo que puede sorprendernos es ver la desfachatez con la que los beneficiarios de esta relación con el Ministerio de Hacienda escribían la legislación con la que se beneficiarían ellos mismos. Pero lo cierto también es que incluso eso no sorprende. La función de los grupos de poder, de los lobbies, de los entramados de compraventa de favores opera así. Se contratan a sí mismos para redactar informes técnicos independientes, partes de risa, que justifiquen la presión en cierto sentido hacia uno o más ministros para formular decretos, impulsar políticas y leyes concretas. Luego presionan también a los legisladores con la intención de garantizar que las reformas salgan adelante. Esto en la época del bipartidismo potente, que era todavía más fácil que ahora, por ejemplo. Y logran así garantizar sus beneficios. Pero además de beneficiarse de la legislación, también se llenan los bolsillos vendiendo su eficacia en la intervención de la política, es decir, venden sus servicios, venden su lista de contactos en el móvil y con eso el combo está completo. No es intercambio de favores, es compra-venta de favores. Y no es un mecanismo excepcional, sino el modus operandi habitual de los grandes poderes económicos en este país. Que sea el Montoro de los recortes y las medidas de austeridad lo hace más escandaloso e indigna mucho, pero no lo hace exclusivo de este sujeto. ¿Acaso uno de nosotros y nosotras cree que con Montoro fuera del Ministerio de Hacienda no quedaron funcionarios que replican este modus operandi y no quedan estas u otras empresas que aplican la misma hoja de ruta? ¿Basta con sacar solo a Montoro? ¿En qué arquitectura de poderes se basa el engranaje que Montoro engrasó? Lo que hizo Cristóbal Montoro es abrir una gran puerta giratoria directa con el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo no hacerlo en un país donde las puertas giran casi hasta por deporte? Por eso, creer que esto se limita a Cristóbal Montoro, tónica habitual en el ecosistema mediático español estos días, es asumir el relato de las manzanas podridas o los garbanzos en mal estado. En otras palabras, es asumir el mismo argumentario de Esperanza Aguirre y los que te salen ran en un partido. Y mientras ese siga siendo el diagnóstico, la corrupción seguirá siendo marca España. Porque lo cierto es que aunque la corrupción en este país se escriba con doble P, una de partido y otra de popular, también es verdad que con el PSOE ha sido igual de bollante. No llevábamos semanas hablando del caso Santos Serrano, no llevábamos meses hablando de José Luis Ábalos, no llevábamos mucho tiempo hablando de Coldo García. Y sobre todo, no vemos que en la lista de los grandes beneficiarios de las puertas giratorias hay tantos ex altos cargos del PP como del PSOE. Si algo une a Trinidad Jiménez, Narcís Serra, Eduardo Zaplana o al mismo Aznar es precisamente lo poco que se marearon al girar las puertas. Y llevan tanto carne del PP como del PSOE. Y por eso cuando hablamos de corrupción, lo primero es diagnosticar con precisión por qué en España la corrupción está en fase de metástasis. Y cuando un doctor te diagnostica cáncer, no puedes creer que vas a curarte poniendo una tirita o lavando con agua y con jabón la herida. Y por eso, familia taberista, cuanto menos genera rubor que la gran propuesta de lucha contra la corrupción se basa en transparentar las relaciones de los grupos de presión con los cargos políticos. Una ley de lobbies, dicen. Ya, todo bien. Nadie puede oponerse a eso. Pero seamos honestas. ¿De qué sirve? Porque si bien la corrupción en este país es constitutiva del PP y del PSOE, es decir, del bipartidismo, también es verdad que esto no tiene que ver con las leyes que se puedan implementar. Porque sí hay una diferencia entre la corrupción del PSOE y del PP. Sí la hay, lo he dicho. ¿Saben cuál es? Se ve claro en el trato a Santos Serrano. Tanto a él directamente como en el trato de su caso en los medios de comunicación. Un ex secretario de organización del PSOE que está en la cárcel por un informe de la UPO. Mientras que del otro lado tienes una investigación que involucraba directamente a Cristóbal Montoro, sobre la que no hubo ni una filtración, sobre la que hubo una discreción absoluta, vamos a decir, curiosa, durante 7 años, sobre la que también hubo mucho tiempo de investigación en lugar de tiempo express, que vemos con otros casos por zonas del PSOE. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la corrupción del PSOE es diferente o menos que la del Partido Popular? No. Lo que quiere decir es que mientras el PP es una fuerza que tiene poder, no por sus escaños, sino por su gente en las instituciones del poder del Estado, en la judicatura, la policía y los medios de comunicación, el PSOE sigue pensando que al PP se le puede tender la mano y que gobernar es lo que te da poder, sin entender que el poder es tenerlo en las instituciones y que por eso, cuando desde el bloque de dirección de Estado plurinacional y progresista exigíamos democratizar el Estado, nos referíamos a eso, a democratizar el poder económico para que no manden los que no se presentan a elecciones, democratizar el poder judicial para que los jueces reaccionarios dejen de intervenir en las leyes que emanan del poder para ellos, es decir, del Congreso, democratizar el poder mediático para que no vuelva a pasar que se protege a algunos como Montoro y solo se habla de otros, pero sobre todo para que los cloaqueros no sigan haciéndose pasar por periodistas. Eso es democratizar el poder. Eso es usar el poder
verdadera marca España. La corrupción es la eterna marca España, porque pueden querer implementar todas las leyes que quieran, pero mientras los jueces son los que deban hacerlas cumplir, los medios que deban desvelar rigurosamente los escándalos y los cuerpos y fuerzas del orden que deben proteger a la gente y sus intereses en lugar de proteger a los corruptos, sigan en manos de la derecha reaccionaria, la corrupción seguirá cazando a sus anchas. La clave es democratizar el poder, pero eso solo puede hacerse con fuerzas por fuera del bipartidismo que nacieron de ese mismo poder. Los que nos trajeron hasta aquí no nos van a sacar de aquí. Y por eso las fuerzas democratizadoras han sido tan incómodas para el bipartidismo al punto de tener que montar operaciones policiales y judiciales para destrozarlas. Porque mientras que algunos vuelven a sus plazas de profes en la universidad pública, de donde además ya los censuran por ser incómodos, otros en cambio tiran las puertas inmediatamente y acaban en la empresa privada. No, no todos son iguales. Por eso no es una cuestión de manzanas podridas. Es una cuestión de democratización del poder. Y esa es la agenda urgente en España que el PSOE no va a implementar por más